Hoy continuamos con la exposición secuencial del Evangelio de Juan y nos vamos a adentrar en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y nos vamos a quedar durante varios domingos en este capítulo, hermanos, porque hay mucha riqueza que extraer de estos mensajes que son de edificación para nosotros, para los creyentes. Y si bien hay muchas enseñanzas particulares, puntuales, que vamos a ir detallando domingo a domingo, en este capítulo, hermanos, hay una enseñanza general, una enseñanza panorámica. Y para poder conocerla, para poder extraer esta enseñanza general, es necesario que leamos el capítulo de manera íntegra, para ir identificando cuál fue el fin de todo este pasaje. Acompáñenme entonces al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. Primeramente pensé en entresacar algunos versículos, algunos fragmentos, pero yo sé que ustedes no están apurados por irse hoy del culto. Eh, Entonces tampoco no nos viene mal una lectura detallada, ¿no? Así que vamos a leer todo el capítulo. Yo leo en la versión de las Américas y ustedes me siguen con la versión que les sea de mayor agrado. Versículo 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Entonces, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pescados que son los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que lo iban a llevar, que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y, subiendo en una barca, se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirlo en la barca. Inmediatamente la barca llegó a tierra a donde iba. Versículo 22. Al día siguiente la multitud
que había quedado al otro lado del mar, se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: En verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Versículo 41. Por esto los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida de este mundo, ese mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive me envió y yo vivo
por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum, versículo 60. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración. ¿Quién podrá escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender hasta a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido del Padre. Como resultado, muchos de estos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo Hijo de Dios. El Santo de Dios. Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariotes, porque uno de los 12, le iba a entregar. Amén. Amén. Seguramente se dieron cuenta, hermanos, que al leer todo este texto hay una unidad de pensamiento donde el elemento que resalta en casi todos los versículos es el pan. Y el contexto que se deriva alrededor de este tema, el pan. En este pasaje Jesús multiplica el pan, pero también se presenta como el pan, pero no cualquier pan, el pan de vida. Y exhorta a esta multitud a que busquen el verdadero pan de vida y que coman de este pan. En la primera parte podemos ver que Jesús alimenta con pan a unas 5,000 personas. Dicen los entendidos que solo contando a los hombres se puso esta estimación, así que bien se podría contar a unas 25,000 personas, entendiendo que había mujeres, habían jóvenes, habían niños. Pero si tan solo se estaría hablando de alimentar a unas 5,000 personas, esto ya es una locura de gente. Alimentar a 5,000 personas es una enorme cantidad de gente. Y luego desde el versículo 25, ya la gente busca a Jesús al otro lado del lago. En realidad, el mar de Galilea es un lago, es un espejo de agua dulce. Lo busca al otro lado del lago y allí Jesús se presenta como el pan de vida y podemos ver la controversia que esta presentación desata. Uno podría decir todo el capítulo 6 exclusivamente habla sobre el pan terrenal contra el pan de vida. Pero tenemos justo en la mitad de este pasaje estos 6 versículos, desde el 16 hasta el 21, donde se relata que Jesús viene caminando sobre el mar. Y parecería que está desencajado del eje temático central, que es el pan.
Pero déjeme adelantarles, hermano, que tiene muchísimo que ver con el pan. Pero vamos uniendo un poco los ejes de todas estas secciones. Primero, obviamente, podemos ver el pasaje donde Jesús alimenta a esta multitud. Esto ocurre desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Qué aconteció? La multitud busca a Jesús. ¿Por qué le busca a Jesús? Bueno, dice en el versículo 2, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Y es aquí, hermanos, donde Jesús decide alimentar a esta multitud. Pero más allá de la compasión por la gente que lo seguía, hay un versículo clave en las intenciones de Jesús. El versículo 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo la gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Acá comienza una prueba, hermanos, no solo para Felipe, sino también para todos los discípulos. La misión era imposible: alimentar a toda una multitud. Económicamente era inviable, imposible. 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Felipe dice: no tenemos esa suma millonaria, no tenemos capital como para poder sostener una alimentación tan grande. Materialmente tampoco, materialmente tampoco. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tanto? Andrés deja en evidencia que tampoco entre la multitud había suficientes recursos como para poder compartir alimento entre todos, dando lugar solo para un milagro. Solo para un milagro. De otra manera, hermanos, esto era imposible. Y es aquí donde el Señor hace esta señal, reparte el alimento hasta que quedan saciados. Y no solo se sacian, sino que también sobra. Versículo 13. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Sobraron, hermanos, 12 canastas de pan llenas. Obviamente, este milagro, esta señal, causó un impacto no solamente en la multitud, sino también en los discípulos que estaban con Jesús. Versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Y ahí ya lo quieren hacer rey, pero Jesús se retira nuevamente al monte. Y es aquí donde se produce este corte con el tema central del pan. Porque en el versículo 16, los discípulos suben a una barca y los otros evangelios nos dan el detalle de que ellos suben a esa barca por orden de Jesús, quien los manda a la otra orilla de Capernaum al caer la tarde. En medio del mar vienen las olas y todo empieza a descontrolarse, ya que el agua golpeaba con fuerza la barca, y es allí en medio del oleaje donde aparece Jesús caminando sobre las aguas. ¿Se imaginan lo que habrían estado pensando en ese momento estos hombres? Unas horas atrás estaban viendo cómo Jesús hacía un prodigio imposible para el hombre. Con un puñado de alimento habían dado de comer a 5,000 personas hasta que se sacien y hasta que sobre 12 canastas llenas. Y hora después, en medio de una tormenta, en medio de las dificultades, Jesús muestra su poder sobre toda la naturaleza, caminando sobre el agua y domando las olas y salvándoles la vida. Seguro, hermanos, que al llegar a la otra orilla, estos 12 hombres estaban como flotando en una nube de asombro. ¡Wow! ¡Cuánto poder en una sola persona!
cuánto poder. Pero es justo en ese momento cuando llega la multitud buscando a Jesús. Ellos venían buscando pan. Venían buscando pan. Más pan como el que comieron el día anterior. Esta gente vio que Jesús podía darles de comer todos los días sin necesidad de trabajar. Y obvio, se ilusionaron y se desesperaron por volver a encontrar a Jesús. Pero aquí es donde la actitud de Jesús hacia esta muchedumbre cambia radicalmente. Porque lo primero que le dice Jesús al encontrarse con esta multitud que le seguía es, Jesús les respondió y les dijo, versículo 26, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El día anterior dio de comer a una multitud movido por la compasión. Y ahora nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué pasó con esa compasión? ¿Por qué no les vuelve a alimentar como hizo ayer? ¿Qué aconteció? En vez de repetir el milagro, como hizo ayer, bueno muchachos, ya que me están buscando, volvamos a repetir el milagro, volvamos a darle de comer a la gente, no hay problema. Para mí no tiene costo. Pero en vez de eso, ¿qué les dice? Ustedes me están buscando para llenarse el vientre, gente. Pero yo no estoy en este mundo para darles alimento para el vientre. Yo estoy en este mundo para darles alimento para la eternidad. Yo estoy en este mundo para darles alimento para la eternidad. Estaban buscando a Jesús por motivos equivocados porque tenían conceptos equivocados de Jesús. Venimos deponiendo secuencialmente el Evangelio de Juan. Desde el capítulo 1 hasta este capítulo que estamos leyendo, la gran confrontación que presenta Jesús contra todos los que le seguían es la incredulidad. El concepto equivocado que tenían de Jesús. No querían ver o no podían ver en Jesús al Mesías. Veían a un milagrero, veían a un hombre con poderes, veían a un maestro, veían un montón de cosas, pero no veían al Mesías. No veían al Mesías. Esta gente no lo buscaba porque Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, enviado a la tierra para traer salvación, hermanos. No, estas personas vieron en Jesús a alguien que les podía alimentar de por vida gratis, sin esfuerzo, sin trabajar. En sus mentes, hermanos, ellos pensaban que solo tenían que conseguir un poquito de alimento y Jesús se iba a encargar de multiplicarlos. De eso nomás se trataba todo. Pero esta señal no era para que ellos vean que Jesús podía multiplicar los alimentos o que vean que Jesús tenía la capacidad de proveerles, sostenerles. Esta señal tenía como fin llevarlos a reconocerlo como al Cristo. Y Jesús, con estas palabras, los exhorta a que se den cuenta de que hay un pan superior, el pan de Dios. Versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ellos no entendían nada. Jesús estaba cambiando el pan terrenal por el pan de vida, un pan más sublime, pero ellos seguían enfocados en llenar sus vientres. Y cuando Jesús le dice que Él da el pan de vida, más se ilusionan con sus ojos terrenales. Señor, danos siempre de este pan. Pero el ojo de esta generación estaba en las cosas terrenales, hermanas. Ojo, no era poca cosa lo que estaban pidiendo. Hoy en nuestro contexto, hoy,
donde hay avances tecnológicos, se produce alimento de manera mucho más eficiente, con más abundancia, donde hay mucho más recursos. Pedir alimento es casi como una ridiculez, como algo ínfimo. Hoy hasta los mendigos en las esquinas de las calles, si no reciben un poco de alimento o algunas limonas de parte de los transeúntes, pueden recibirlo de alguna organización benéfica, o incluso en el peor de los casos van a encontrar sobras de comida en los basureros de los restaurantes. Pasar hambre, hambre, oiga, es reducido a un segmento muy pequeño de la población, por lo menos aquí en este contexto. Pero en los tiempos bíblicos, hermanos, una sequía, una sequía podía convertir la escasez de alimentos en una hambruna total. Ahí no había eh, entidades de beneficencia, ahí era cada uno para sí mismo y para su familia. Y los precios se disparaban y la gente no podía comprar el poco alimento que había. La mayoría de los pobres eran los que se veían más afectados. Entiendan que la mayoría trabajaba simplemente por un plato de comida. El alimento y el agua en esos tiempos eran recursos muy difíciles de conseguir. Muchas comunidades de la zona vivían toda su vida administrando estos recursos. Es más, hoy en la tierra de Israel, la administración y la gestión de los alimentos y del agua es una de las principales prioridades para el pueblo, porque no abunda, no abunda. Reciclan el agua, reciclan los alimentos, reciclan los nutrientes, tratan de estirar lo mejor posible. Imagínense, hoy con toda la tecnología que tiene Israel. En aquellos tiempos era todo un desafío. Es más, un pozo de agua en una comunidad, si se secaba, obligaba a todo el pueblo a que emprenda un éxodo masivo a la siguiente comunidad. Y no siempre eran recibidos porque decían, si ustedes vienen todos acá, vamos a sobreexigir al pozo nuestro y nos vamos a quedar sin agua. Y muchas veces tenían que ver cómo sus animales, cómo sus familias, cómo sus recursos se extinguían. Su ganado moría de sed. Cuando esta multitud le dice al Señor, danos siempre de este pan, estaban viendo la solución perfecta para el principal problema que tenían esta gente a nivel terrenal. ¿Se acuerda de la mujer samaritana cuando le dice el Señor que tiene agua que brota para vida eterna? ¿Qué le dice la mujer samaritana? Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La primera reacción, buscando siempre primeramente, una conveniencia terrenal con Jesús, ¿verdad? Y entonces, al igual que con esta mujer samaritana, Jesús amplía su revelación a esta multitud. ¿Y qué le dice? Versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creeréis. No creéis. Cuánta similitud, hermanos, con la mujer samaritana, ¿verdad? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente que brota para vida eterna, le dijo Jesús a la samaritana. Y acá le dice que el que come y bebe no tendrá hambre ni sed jamás. Básicamente la misma promesa. ¿Sabe qué pasa con los alimentos y la bebida que consumimos, hermanos? Sus nutrientes se incorporan a nuestro cuerpo, pasan a formar parte de nosotros, son absorbidos por el cuerpo y nos sostienen, nos dan energía, nos mantienen con vida, pero luego son consumidos por los órganos y su efecto termina. Su efecto termina. El pan es temporal y el agua es temporal. Si no lo consumimos de continuo, morimos. Morimos de sed o morimos de hambre.
Pero Jesús dice, yo soy el pan de vida. Si comemos de este pan y bebemos de él, él se integra a nosotros, hace morada en nosotros, pasa a ser parte de nuestro ser. Este pan del cielo, hermanos, es eterno. Este pan nunca se agota. Y como nunca se agota, este pan es vida para la eternidad. Jesús es eterno y el poder para darnos vida es eterno. No solo vida para nuestra carne, sino también para nuestro espíritu. Qué gran revelación, hermanos. Qué gran revelación. ¿Cuál fue la reacción de la multitud ante estas palabras? Versículo 41. Pero los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decía, ¿cómo no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Quiero releerles el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La traducción literal es, si mi Padre no lo arrastra. No lo arrastra. Da una idea de que alguien viene incluso en contra de su voluntad. Es imposible negarse a la atracción que Dios pone en aquel que llama. Imposible. Y esto es clave, hermanos. ¿Saben por qué? Porque desde los versículos siguientes, Jesús va a dejar en claro, va a dejar en evidencia a quienes de entre toda esa multitud el Padre envió a Jesús para que reciba el mensaje de salvación. Muchos vinieron a Jesús, una multitud, pero no todos fueron enviados, no fueron todos traídos por el Padre. Casi todos fueron movidos por el deseo de sus vientres. Querían comer pan gratis. Fíjense cómo este discurso, a partir del versículo 52, empieza con un tono cada vez más duro y contundente. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el pan que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Yo no veo que Jesús esté tratando de apaciguar los ánimos o que esté tratando de traer claridad a estos judíos para que no se ofendan, sino que por el contrario, es como que subió de la apuesta e hizo uso de una de las más crudas figuras en toda la Biblia, invitando a comer su carne y beber su sangre. Y en los versículos finales ya podemos ver quiénes fueron enviados del Padre para salvación y quiénes no. Primero, tenemos a los que no fueron enviados del Padre, a esos que solo buscaban llenar el vientre, a los que solo veían en Jesús a un milagrero que podía alimentarlos, sanarlos y quizá quitarle algún tipo de riqueza. Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién podrá escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza?
¿Esto es de tropiezo para ustedes? ¿Qué pues, si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por esto os dijo que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado, muchos de estos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Chau a los que buscaban simplemente los beneficios terrenales. Se fueron. Y no los culpo. Hermano, dígame si usted oye con sus oídos terrenales, que alguien viene y le dice, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna. ¿Usted no se escandalizaría? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ellos este mensaje les escandalizó. ¿Por qué? Porque veían a Jesús con sus ojos terrenales, buscando beneficios terrenales, y no fueron enviados del Padre. Y esto pasa hasta hoy en día, hermanos. Gente que solo viene a Jesús motivado por los beneficios que le puede dar Jesús. Una vida próspera, salud, solución matrimonial, solución familiar, una cura para la enfermedad. Cuando solo se busca esto de Jesús, las primeras palabras que te confronten van a hacer que te apartes de Jesús. Van a hacer que te apartes. Es por eso, hermano, que muchos vienen a los bancos de la iglesia y después de un tiempo no permanecen. No permanecen. Esperaban a un milagrero. Pero como ese milagro no ocurrió, como Jesús no cumplió con sus caprichos, entonces se van. Entonces se van. O lo que es peor, que Jesús sí haya concedido el milagro. Y como ya tiene lo que pedían, entonces ya no necesito de Jesús. Y me voy. Y se acuerdan de él cuando tengan nuevamente alguna necesidad. El Jesús de la lámpara de Aladino. Como si Cristo fuera uno de esos genios que uno puede utilizar cuando solamente lo necesita. Hermanos, estos acarrean doble culpa sobre sí, porque Dios extendió su mano de misericordia sobre ellos y no se humillaron y no le reconocieron como a Dios. Recibieron su mano misericordiosa, pero no lo reconocieron como Dios. Pero así como la multitud se fue, hermanos, hubo también un pequeño remanente que se quedó. Estos no se escandalizaron por las palabras de Jesús, sino que se quedaron admirados. El día anterior habían sido alimentadas 5,000 personas y el texto no nos revela cuántas personas lograron subir a las barcas para ir al otro lado buscando a Jesús, ¿verdad? Pero asumimos que eran una cantidad muy grande porque dice la palabra que fue una multitud. Pero casi todos al oír las duras palabras de Jesús se fueron. Quedaron prácticamente los 12 discípulos. De 5,000 a 12. Una gran pérdida de seguidores, si lo miramos con ojos humanos, ¿verdad? Y a los que se quedaron, Jesús les agradece que no lo hayan abandonado con dulces palabras. ¿Qué le dice? Jesús entonces dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Súper dulce. Jesús, hermanos, no es un coach sentimental, motivacional, espiritual, hermanos. No. Todos se horrorizaron por lo que yo dije. ¿Quieren irse ustedes también? Vayan, te dejó, sin problema. Jesús, hermanos, jamás adaptó su mensaje para agradar a la audiencia, para retenerlos. Al contrario,
Su mensaje siempre fue duro, confrontativo. Sus promesas incluso no estaban en este mundo terrenal, temporal, sino sus promesas siempre estuvieron en la eternidad, no en las riquezas y en la fama de este mundo pasajero. Siempre fue duro, siempre fue confrontativo, siempre confrontó el corazón del hombre. ¿Cómo cambiaron las cosas desde el tiempo de Jesús y los discípulos hasta hoy? ¿Cómo cambiaron? O ya ni siquiera queremos decirle a los perdidos que están en pecado para que no se ofendan, para que no se horroricen. Y vienen a los bancos de la iglesia, hermanos, engañados, con mensajes diluidos, con mensajes agradables al oído, motivacionales. Pero ese no es el modelo de predicación que Jesús nos dejó. No, señores. Cuando Él hablaba, confrontaba a los corazones. Y los que no eran llamados los rechazaban, los abandonaban. Y aún Jesús a los que se quedaban, confrontaba. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Pero esto es importante aclarar, hermanos. No es que Jesús no sabía si sus discípulos se iban a ir o si iban a se iban a quedar, si creyeron en Él o no creyeron en Él. Dijo esto solo para que quede registrado en este evangelio una de las confesiones más sublimes de sus discípulos, específicamente la de Pedro. Versículo 68. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Santo de Dios. Estos eran los escogidos, estos eran los llamados del Padre, estos fueron resucitados para vida eterna, hermanos. Qué gran misericordia del Señor. Pero en la palabra no se escapa ni un detalle, ¿eh? Ningún detalle. Fíjense que este concepto no abarca a todos los que se quedaron, porque Jesús especifica: no escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariotes, porque este era uno de los que le iba a entregar. No todos los que se quedaron son hijos de Dios. Así como hoy en día, no todos los que permanecen en la iglesia son verdaderos cristianos. Ay, no es lo que haces rutinariamente de manera mecánica las veces que te congregás, lo que mostrás para afuera, es lo que el Señor hace en tu corazón. Eso es lo que realmente importa. Bueno, hermanos, llegamos hasta el último versículo de este capítulo. Y muchos podrían irse de este culto con la sensación de que toda esta enseñanza de Jesús en este pasaje fue para esta multitud que lo seguía. Fue para enseñarles que no se afanen por buscar el pan terrenal, sino el pan de vida. Y en gran parte lo fue, sí, Señor. Pero lo cierto es que casi nadie se quedó. Todos se fueron murmurando contra Jesús, o sea que no aprendieron nada. Si lo miramos así, la enseñanza a esta multitud no tuvo efecto porque no aceptaron el mensaje y se fueron. Es que todo este pasaje, hermanos, no aconteció para enseñar a esta multitud que le seguía, hermano. No, sino a estos 12 discípulos. A estos 12 discípulos. Todo el milagro de la multiplicación de los panes era para que sus discípulos vean la imagen de Dios en la señal a través del Mesías. El viaje a través de la tormenta, este prodigio único, solo apuntaba a que sus discípulos puedan ver la mano de Dios obrando con la autoridad de su Hijo sobre toda la creación. Y por último, esta gran revelación que llevó a esta gran confesión. Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. En todo este tiempo, hermanos, el objetivo de Jesús no era convencer a esa multitud, porque dice la palabra que Jesús sabía quiénes creerían y quiénes no. Por eso nos avisó el mensaje, por eso no le interesaba volver a alimentarlos, como hizo el día anterior. Él sabía que el corazón de ellos no era un corazón genuino y sabía que lo buscaban solamente por motivos equivocados, porque tenían conceptos equivocados de él. Fíjense en el detalle del versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Lo seguían por las señales, por los prodigios, luego porque les alimentó gratuitamente, hacía maravillas increíbles. Pensaban que podía alimentarlos de por vida. Era un ofertón. Pero no lo seguían porque reconocían en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios. Para nada. Por eso las Escrituras en este pasaje hace tanto énfasis en que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Esta multitud no era su principal objetivo, hermanos. En todo este tiempo, Jesús estaba preparando el corazón de estos discípulos, estaba tratando con ellos. Uno puede pensar que cuando Jesús le preguntó, ¿cómo vamos a dar de comer a todos estos, a Felipe, para ponerlos a prueba? La prueba había terminado cuando recogieron las 12 canastas de panes llenas. Pero no, hermanos. La prueba de este pasaje terminó con la confesión de Pedro: tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Ahí terminó la prueba. Ahí terminó la prueba. En todo este tiempo Jesús estaba preparando el corazón de ellos, no el corazón de la multitud. Estaba revelando su majestad, su autoridad a sus discípulos, no a la multitud. Por eso dice en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Dios se manifestó con su poder haciendo maravillosas señales, hermanos. Pero algunos solo querían ver más señales, otros querían ver servirse para su propio bienestar, aprovecharse de ese poder. Pero otros, los hijos de Dios, vieron la mano del Señor y al Hijo de Dios encarnado, y se humillaron y lo reconocieron. Y lo reconocieron. La prueba había sido completada. Imagínense, hermanos, había una multitud, contando hombres, mujeres, niños, alrededor de 25,000 personas. Pero Jesús estaba disponiendo todo para instruir el corazón de 12 personas. De 12 personas. 12 personas de toda esa multitud. Qué tremendo. ¿Sabe, hermano? Hoy en el mundo hay 8,000,000,000 de personas. Pero Jesús decidió preparar tu corazón para instruirte a vos, para llamarte a vos, de los 8,000,000,000 de personas. Porque sos especial, no, absolutamente nada especial. Estos 12 discípulos tampoco eran especiales. Ni vos, ni ellos, ni yo tenemos mérito alguno, pero el Señor se plació en mostrar su gloria y su gracia en nuestras vidas. Hermanos, quiero extraer 3 pensamientos a partir de este texto, antes de cerrar. 3 pensamientos. El primero: Jesús conoce el corazón. Jesús conoce el corazón, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Jesús conoce el corazón, hermano. Saben, nosotros
podemos engañar muy fácilmente a las demás personas. Podemos engañar muy fácilmente. Podemos llegar a ser grandes artistas escondiendo nuestros más oscuros deseos de nuestro corazón. Podemos llegar a disfrazar nuestras intenciones con un manto de piedad, de misericordia, de vida religiosa. Pero a Jesús, a Dios, a tu Creador, no le podés engañar, hermanos. No le podés engañar. Por eso dice en el capítulo 2 de este mismo evangelio, en el versículo 24, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie dé ese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En este pasaje Juan está haciendo referencia a quienes aquellos decían haber creído en Jesús. Pero Jesús dice que no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón. Jesús, hermano, no mira las apariencias externas ni las intenciones externas. Había una multitud buscándolo, tan interesados que hasta alquilaron un barco para hacer el trayecto de 11 kilómetros e ir hasta la otra orilla para encontrarse nuevamente con Jesús. Pero Jesús sabía que las intenciones con las que ellos le buscaban no eran las correctas, hermano. Jesús conocía sus corazones y Jesús conoce tu corazón. Y déjame decirte que lo que hay en tu corazón y en el mío no es lo mejor. No es lo mejor. Pero Jesús no se queda solo con el diagnóstico. Y eso es lo bueno, porque Jesús también propone el medicamento, la solución, y te lleva a examinarte. Porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Vos no. Vos no sabés lo que hay en tu corazón. Te puedo asegurar, te puedo asegurar que siempre vas a tener un concepto más alto de vos mismo del que realmente te mereces. Incluso cuando decimos, no, yo soy malo, yo soy pecador, mentira, muchas veces decimos de la boca para afuera, yo soy malo, soy pecador, pero no tan malo y tan pecador como es. Ese sí que ya es un desastre. Siempre tenemos un concepto más alto de nosotros mismos. Y esto nos lleva al segundo pensamiento. Jesús confronta el corazón. Jesús confronta el corazón. Jesús conoce el corazón y Jesús confronta el corazón. Confrontó el corazón de esta multitud, hermano, pero también confrontó el corazón de sus discípulos. Jesús los confronta con sus verdaderas intenciones para buscarle. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciados. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Por eso me buscan. No me están buscando por las razones correctas. Y estas palabras de Jesús, hermanos, hoy también siguen confrontando el corazón del ser humano. Hoy también. ¿Qué tipo de pan estás buscando en Jesús? ¿Qué tipo de pan estás buscando en Jesús? ¿Un pan terrenal para llenar el vientre con tus deseos carnales? ¿Un pan que te proporcione soluciones a tus problemas? ¿Es solo eso Jesús para vos? ¿Es solo eso? ¿Qué estás buscando de Jesús? Hermanos, no basta solo con buscarlo, sino el por qué lo estás buscando. No basta solo con buscarlo, sino por qué lo estás buscando. Esta gente lo buscaba, pero ¿por qué lo estaba buscando? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿Porque tenía palabras de vida eterna? No, lo buscaba para llenarse el vientre. Solo 12, por poner un número. Solo 12 lo buscaban porque tenía palabra de vida eterna. Hermanos, y esta exhortación es para aquellos que por primera vez están pisando el banco de una iglesia, están sentándose aquí en una congregación, como así también para aquellos que llevan décadas congregándose. Examina tus caminos y fíjate qué tipo de pan estás buscando en Jesús. Hermanos, no busques
a Jesús porque querés el pan terrenal. Busca a Jesús porque Él es el pan de vida eterna. Él es el pan de vida eterna. Jesús confronta el corazón. Tercer pensamiento. Pero Jesús también regenera el corazón. Jesús conoce el corazón, Jesús confronta el corazón, pero Jesús también regenera el corazón. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, esta declaración no vino porque Pedro es muy inteligente. Esta declaración vino como fruto de un corazón regenerado por el Padre, que le abrió los ojos a él y a los discípulos. ¿Recuerdan cuando Pedro en otro pasaje confiesa que Jesús es el Cristo y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quién, sino mi Padre que está en los cielos? Es el Señor quien regenera nuestro corazón y esta es la parte más maravillosa. Esta es la parte más maravillosa. Es Él el que cambia nuestra naturaleza. Es Él el quien nos permite apreciar su gracia salvadora, hermanos. Había una multitud allí. Nadie quedó. Nadie vio a Cristo. Solo estos 12 discípulos. Y uno podría decir que como todos se fueron, esta predicación fue un fracaso, pero no fue así. El mensaje y la revelación llegó a quienes debía llegar y produjo el cambio en los corazones que debían cambiar. Estos discípulos hallaron el pan de vida. Porque Jesús conoció sus corazones, porque Jesús confrontó sus corazones y porque Jesús regeneró sus corazones. ¿Se preguntó alguna vez usted por qué no se fue usted cuando las palabras de Jesús le parecieron duras? ¿Cuando la confrontaron? ¿Cuando lo confrontaron? ¿Cuando lo humillaron? ¿Cuando trataron con su orgullo? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue cuando trató con su carne? Cuando le exigió cambios, cambios profundos, no superficiales. ¿Por qué no se fue? ¿No se fue luego porque usted es humilde? ¿Porque le gusta que le instruyan? ¿No se fue porque es inteligente y usted entiende que necesita? No, hermanos. No se fue porque el Señor fue quien lo trajo. Lo arrastró. Y esto no dependía ni de usted ni del predicador, sino de Dios. Era el Señor regenerando ese corazón que amaba el pecado para llevarlo al arrepentimiento y a sus pies, hermana. Y esto solo lo puede llevar, hermana, a adorarlo y a agradecer su nombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús conoció tu corazón, confrontó tu corazón y regeneró tu corazón y hallaste el pan de vida. Demos gracias al Señor. Pongámonos en pie, hermano.